La reciente reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos puso sobre la mesa parte de la problemática que media en la relación entre los dos países. Un tema tratado fue el de la migración, porque nunca antes la frontera entre ambas naciones tuvo una crisis migratoria como la actual, por el número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos después de atravesar México, por el carácter de la migración que incluye a familias enteras, a niños frecuentemente no acompañados por la crisis humanitaria que representa y por las muertes y deportaciones que vulneran los derechos humanos. Esto significa que las olas migratorias están desbordadas y los expertos prevén que difícilmente se detendrán porque el hambre, la falta de oportunidades y el miedo a morir por el crimen organizado es mucho más fuerte que el riesgo de cruzar el río Bravo, el desierto de Arizona o las montañas de California. Lo lógico, se dice, es que la gente más pobre del continente, incluso la de México, tienda a irse a países ricos donde tal vez encuentren mejores trabajos, escuelas y servicios médicos. Cierto o no, los migrantes parecen convencidos de tales mejoras y solo en mayo pasado cruzaron ilegalmente 239,000 personas de México a EU. Si multiplicamos esta cifra por los meses que restan a 2022, la situación se ve crítica. Lo peor, se afirma, es que ni Biden ni AMLO pueden controlar esos flujos migratorios. Son mucho más grandes y poderosos que el muro de Trump, patrullas mexicanas o tejanas, acuerdos, pactos y buenas intenciones de cooperación. Millones seguirán llegando con o sin documentos, con lo cual se avisora que controlar totalmente la migración es imposible. ¿Qué puede hacerse? Tal vez tratar de reducirla o manejarla un poco. Se ha dicho hasta el cansancio que nadie deja su hogar y a los suyos para arrastrar penalidades extremas por gusto, sino por desesperación, y se ha propuesto que el problema se aborde a partir de sus verdaderas causas, la pobreza y la injusticia social, y atenderlo donde se origina. Esto implica que se derramen recursos en Centroamérica destinados a generar los empleos y la prosperidad que permita a las personas quedarse en su país. Pero que esta posición sea moralmente correcta, no necesariamente la hace compatible con la realidad inmediata. Por un lado, seguirán llegando caravanas dispuestas a llegar al sueño americano, las visas de trabajo se dificultan, las expulsiones de miles de indocumentados existen y muchas dificultades más que agravan el problema migratorio, y por otro, ¿de dónde saldrán los recursos para que nadie deje su hogar? Sin embargo, el fenómeno es una realidad que afecta a todo mundo y no debemos ignorarla. Muy buenos días, gracias por acompañarnos este sábado en Réplica, periodismo de fondo aquí a través de Tiempo, el periódico digital de Chihuahua. Fernando Sandoval, buenos días. Sí, muy buenos días, qué gusto saludarte, Eunice. Buenos días, José Enríquez. ¿Qué tal? Buenos días a todos y un gusto también de reencontrarme contigo, Eunice, de nueva cuenta. Bueno, hoy tenemos Gracias. como invitada, pues una invitada de lujo, a la doctora Eunice Rendón. Ella es experta en migración y seguridad y pues conoce a profundidad estos dos temas, ¿no? Seguridad y migración, porque ha sido parte importante por un lado, dentro de la sociedad civil con algunas organizaciones muy relevantes en México, y por otro lado, desde el gobierno de la República, cuando ha sido servidora pública federal, se ha metido pues a tratar de contribuir a resolver estos problemas que parecen cíclicos. Eunice, bienvenida y gracias por tu tiempo esta mañana para platicar con Réplica, aquí con los conductores José y Fernando. Buenos días, Eunice. Hola, buenos días. Pues no, el gusto es mío, siempre contenta de platicar con ustedes, ¿no? Y de conectarme allá con Chihuahua, que es un estado al que yo quiero mucho además. Muy bien. Como todos sabemos, recientemente se dio la reunión entre el presidente Biden y el presidente AMLO y básicamente tocaron dos temas muy coyunturales ahorita para el país, para ambos países, que es el tema de migración y seguridad y el tema de las armas, ¿no? ¿Cómo ves, en qué perspectiva pones esa relación y la problemática de ambos países?
Pues mira, yo creo que esta reciente visita pues finalmente era necesaria, ¿no? Ante la coyuntura y ante el contexto que habíamos venido viendo también en el marco de la relación bilateral. Es decir, recordemos que también esto se da tras la no visita, o la no asistencia más bien del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, ¿no? Entonces, justo en ese encuadre es que se organiza esta visita al momento que va el canciller Ebrard a representar a México en la cumbre. Y también algo importante es que con pues un flujo migratorio importante entre ambos países, con dos programas de Estados Unidos o dos políticas estadounidenses que definitivamente han afectado el territorio mexicano, como es el programa de Quédate en México, que hace que los solicitantes de asilo, refugio en Estados Unidos tengan que esperar del lado mexicano, y el título 42, que con el pretexto de la pandemia básicamente deportan a cientos de migrantes mexicanos y centroamericanos a México cada día en diferentes puntos fronterizos. Entonces, bueno, y además en estos primeros meses de 2022, también hay que decirlo, hubo un aumento en los flujos migratorios de casi el 60%. Entonces, incluido el tema de los mexicanos, que creo que es un punto importante hablar durante este espacio, que ya se hablaba de una migración cero incluso, porque ya no eran tantos migrantes los que se iban, sino eran más los que venían de los que salían, y desde mediados de 2020 a la fecha, pues ha sido otra vez un fenómeno importante, y estos meses, pues ha sido incluso la nacionalidad de mayor migración, y eso también forma parte de lo que hay que trabajar en la relación bilateral. Y bueno, por otro lado, en esta relación bilateral, creo, Pepe Martín, es importante mencionar el tema de la seguridad. O sea, finalmente recordemos que la relación bilateral había tenido esta herramienta que era la Iniciativa Mérida por varios años, o más bien durante 2 sexenios, lo que es Calderón y Peña Nieto, y ahora pues está este entendimiento bicentenario, ¿no? Que es como lo que supliría a Mérida, que hay que recordar, el presidente Andrés Manuel estuvo también insistiendo mucho y diciendo muchas cosas en contra de Mérida, y bueno, finalmente está el entendimiento, pero ese entendimiento, aunque sabemos los pilares del mismo, no sabemos bien ahora sí que ya cómo se va a aterrizar en compromisos reales y puntuales, y creo que eso también era necesario en esta visita trabajar de la mano, además de esta tragedia, ¿no? Del asesinato masivo de migrantes en un tráiler que sucedió ahí en Texas también recientemente. Entonces creo que todo esto es lo que enmarcó la visita y lo que la hacía pues necesaria, ¿no? Más allá de cómo se hayan dado ya los detalles diplomáticos, etcétera, era un punto necesario. Y bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero creo que la petición de visas, el tema de vías legales para la migración, se mencionó incluso el programa Bracero, no sé si lo recordará, un programa ya de antaño, pero que justamente este programa lo que hacía pues es permisos temporales de trabajo para que los migrantes pudieran ir a trabajar en diferentes campos agrícolas, etcétera. Con Canadá hay un programa muy similar, que es el de jornaleros agrícolas, que hasta la fecha funciona, y bueno, también el presidente por ahí lo mencionó como una posibilidad en estas vías de migración legal, y eso me parece importante dentro de esta reunión. Y en la relación bilateral yo diría simplemente que ha habido algunas cosas complejas, yo creo que principalmente en los temas de seguridad. Recordemos que con Trump tampoco hubo, es decir, no se logró una interlocución importante como lo había, digamos, con Peña o con Calderón, y el cambio a la Guardia Nacional también ha sido un factor. Recordemos que los estadounidenses han trabajado siempre muy bien con lo que era la Policía Federal y con la Marina, no tanto con la parte de la milicia, ¿no? de la Sedena, porque pues ahí hay más celos pues de la Sedena en términos de la soberanía y de varios temas que ha hecho que no sea tan cercana a la relación. Sí, Eunice, este fenómeno migratorio pues es de toda la vida. Hace unos 30 años Humberto Eco y Carlos María Martínez escribieron un librito interesante que se llama ¿En qué creen los que no creen?
y es un libro que se hizo con base en un intercambio epistolar y agarraron temas. Uno de ellos era el Apocalipsis. Humberto Eco le dice al cardenal que pues no hay que esperar los ejércitos de Satán y Mogol, el Apocalipsis ya está aquí, y entre otras cosas argumenta que cada día los menesterosos tocarán a las puertas del bienestar con mayor violencia, y esto pues se ha venido cumpliendo. Melilla, aquí luego se van haciendo tipologías en el crimen organizado, que encobijado, que encajuelado, entambado, y en el caso de los migrantes también hay una tipología que habla de expulsión, recepción, tránsito, desplazamiento. ¿Cómo ves tú estas categorías en nuestro país? Y de ser posible, ¿cómo las ves en nuestro estado? ¿Cómo es el desplazamiento, la recepción, como fenómenos? Entonces, claro. Mira, pues yo creo que estos fenómenos, México es un país, y ha sido siempre un país, que tiene todas las caras de la migración. Es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito, es un país de desplazamiento forzado interno, ¿no? Es un país de retorno también para muchos de los que se fueron, que luego los deportan o regresan. Entonces, finalmente, siempre ha tenido el reto de tener todas las caras de la migración. Sin embargo, sí hay que subrayar que desde la llegada de Trump a la fecha, sí cambió algunos de los patrones en estas caras de la migración. Por ejemplo, hemos roto los récords, ahora sí todos los récords que habíamos tenido anteriormente, en términos de refugio o las solicitudes de refugio. Muchos de los que antes transitaban por nuestro territorio, ahora se quedan. Entonces, por ejemplo, el año pasado cerramos con más de 130,000 solicitudes de refugio, cuando apenas hace 7 años, 8 años teníamos 7,000 solicitudes. Entonces sí hay un cambio ahí en este patrón, por ejemplo, y esto es derivado, repito, de las políticas de Estados Unidos. Entre más difícil sea entrar allá, pues obviamente van a ver más a México también como una opción que ha sido parte también de la petición, de la presión estadounidense con nuestro país, tanto con Peña como ahora con Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que México tiene todas estas caras. Obviamente en el sur se ha formado este fenómeno de caravana, que si bien ha existido siempre, no era tan frecuente. Este fenómeno empezó a darse con mayor frecuencia a partir de la llegada en este sexenio, ¿no? Le toca a Andrés Manuel el periodo de mayor número de caravanas, que ya parecen un tema muy común, ¿no? Cuando no lo era anteriormente. Antes había simbólicamente una caravana anual, algunas cuestiones así, y ahora lo vemos como un fenómeno ya pues permanente. Pues yo creo que todas estas caras las tiene nuestro país. Yo hablaba pues también del retorno de muchos mexicanos, ¿no? Que han sido deportados, y que ese es otro tema, porque hay que tener programas que reinserten, reincluyan a estas personas que se fueron y ahora regresan y que traen características distintas. Muchas veces traen hijos que ya no hablan español, y eso representa un reto muy importante también en su inclusión. En fin, varias cosas. En términos de la certificación laboral, educativa, todo eso representa también retos. Y yo diría que en el estado de Chihuahua, particularmente, tienen la problemática de ser pues un lugar de tránsito, pero que también se ha convertido en destino por estos programas que yo mencionaba hace un rato. El Quédate en México, uno de los principales puntos de donde han dejado concentrados a los migrantes que quieren el refugio en Estados Unidos ha sido Ciudad Juárez, así como Tijuana y otros puntos fronterizos. Y el programa de Título 42, o la política de Título 42, que deporta a centroamericanos y a mexicanos a este lado de la frontera, simplemente porque dicen que hay un riesgo de pandemia, también ha sido Ciudad Juárez uno de los puntos que más ha absorbido a estas personas. A mí me tocó ahí estar en Ciudad Juárez, recibir a familias completas, porque también hay que decirlo, mucho de lo que se ve hoy en los flujos migratorios, casi el 70% de ellos corresponde a núcleos familiares, ¿no? Entonces, creo que Juárez, particularmente en Chihuahua, sí tiene pues todas estas caras de la migración, de los que se quieren ir y están ahí por mientras, de los que finalmente terminan quedándose porque no logran pasar,
y logran incorporarse ahí en el mercado laboral juarense, y por el otro lado también es que retornan, ¿no? Entonces confluye mucho esto. Hay un fenómeno particular que me gustaría subrayar en el caso de Ciudad Juárez, que es de la niñez migrante de circuito, que son niños cooptados por el crimen para traficar personas o sustancias, y se desconoce el circuito por esta actividad circular de ir y venir sin que los puedan detener justamente por su edad, y eso los mete pues, en muchos riesgos también colaterales y por supuesto en todos los factores de riesgo también para que sean pues, grandes criminales más adelante, y eso también creo que es algo importante de trabajar. Qué terrible eso de lo que mencionas de esos niños que se dedican ya pues en esa corta edad al tránsito de drogas ahí entre Juárez y El Paso. Eunice, con el tema del programa Bracero que mencionabas ahorita, que es un programa muy viejo pues, pero que es una propuesta que se comentó ahora y que pudiera darle una salida ahí a las visas de trabajo que anunció o que pidió el presidente López Obrador, y que un poco dijo Biden, el presidente Biden, que sí, pero que habría que esperar de conseguir ese programa nuevo. ¿Tú crees que se pudieran cumplir ya en los Estados Unidos los estándares de trabajo digno que mandata la Organización Internacional del Trabajo? O sea, ¿pudieran tener ya los migrantes mexicanos o los migrantes pues que acuden a Estados Unidos un trato digno? Bueno, pues yo creo que sí son buenas iniciativas. Mira, algo importante es que tenemos que entender, México, Estados Unidos y el mundo, que las políticas de contención finalmente no han sido suficientes y no son funcionales ni siquiera para evitar el flujo. Los flujos ahí siguen. Al mismo tiempo que estábamos viendo la tragedia del tráiler, estábamos viendo una caravana salir de Chiapas. O sea, es decir, la migración es una realidad mundial y va a continuar. Más de 300,000 personas en el mundo, 300 millones de personas en el mundo viven en un lugar distinto al que nacieron. Entonces, esto es algo que va a continuar. Entonces, me parece importante que el presidente ahí sí haya puesto el acento sobre esto, que es la parte social. ¿Cómo hacemos para que migren de una forma más segura y ordenada? Y creo que estos programas es lo que hacían. Finalmente, este programa Bracero funcionó entre 1942 y 1964 y era un convenio bilateral, ¿no?, entre ambos países para que mexicanos pudieran emplearse de manera temporal en diferentes lugares de Estados Unidos. Cerca de 5 millones de personas fueron contratadas para laborar justamente en campos agrícolas y ferroviarios durante estos años o este periodo. Entonces, sí es importante, como decía, también tomar el antecedente del PETAC, que es este programa de trabajadores agrícolas temporales, que también inició en 1974 entre México y Canadá, y que también ha sido una alternativa de empleo temporal, ordenado, seguro y legal. Eso es lo que hay que buscar. Finalmente, algo que creo que se tiene que trabajar en los próximos años son estas oportunidades de empleo, esta oportunidad de conectar la oferta con la demanda sin que la gente peligre. Es decir, yo pensaba que se debiera organizar ya de avanzada con la OIM, con diferentes organismos especializados, una plataforma que pueda conectar a la oferta y a la demanda antes de salir, y que casi que el dinero que le van a pagar a un joyero, un traficante, mejor se utilice en la formación de esta persona, en la ida de una forma decente, en fin. Finalmente van a terminar trabajando en esos sitios, y creo que es mejor hacerlo de manera inteligente, que además realmente reduzca el tema de tráfico de personas, porque desafortunadamente ese se ha vuelto un negocio muy redituable. Ahí en Ciudad Juárez han aumentado incluso los factores involucrados, cada vez más el crimen organizado está más metido también en traficar personas, pues porque no hay detenciones emblemáticas, la verdad, en este delito. Entonces resulta, pues repito, muy redituable, cobras entre $5,000 y $15,000 según de dónde vende el migrante, etcétera, ¿no? Entonces es un negocio millonario. Si tan solo vemos el 1.7 millones de personas que fueron las detenciones que publica la patrulla fronteriza el año pasado, pues multipliquémoslo por la cantidad de dinero que puede ser. Finalmente, es curioso porque las fronteras son una creación del hombre, ¿no? Y básicamente pues, estamos en una
proceso de administración de intereses en donde hay manejo buenos y malos, ¿no? Otro tema precisamente que tiene que ver con la frontera es el tema de las armas. Se estima que 500,000 armas entran ilegalmente a México anualmente. Yo siempre he tenido una gran pregunta, porque sí se sataniza a Estados Unidos como el gran proveedor de armas, evidentemente, y es un problema que tenemos que resolver, pero la gran pregunta es también en qué porcentaje de otras regiones entran armas, ¿no? Como las armas que ya conocemos aquí, también muy usadas, rusas, ¿no? Y también la otra pregunta sería, más allá del porcentaje, es ¿qué podemos hacer como México para poder detener este flujo de armas al país? Bueno, yo creo que ahí, en el tema de armas, ha habido, creo yo, en cada sección una estrategia para presionar o para poner este punto en la relación bilateral. Creo que la de Marcelo Ebrard, de la Cancillería, pues ha particularmente llamado la atención porque además hizo esta demanda, ¿no? Hay una demanda en curso relacionada con los productos. Aunque no vaya posiblemente a rendir fruto, sí es simbólicamente importante porque, pues definitivamente sí hay un tráfico de armas y un flujo relevante entre México y Estados Unidos. Y finalmente sabemos cómo la violencia, y especialmente la violencia homicida, pues sí está muy asociada con la presencia de armas de fuego, ¿no? Y que muchos de los grupos del crimen organizado pues se surten justamente de estas armas desde Estados Unidos. Entonces, así como se cuida, ¿no? O se busca cuidar y presionar para que no pasen personas, también debería hacerse con el tema de las armas. Ese es todo un tema grande, porque sabemos además la discusión que hay incluso ahorita en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos además pues tiene un liderazgo mundial en la exportación de armas, ¿no? Ha tenido ventas muy importantes en diferentes regiones del mundo, pero además ha tenido problemas importantes al interior. Vende armas a más de 98 países, ¿no? De diferentes tipos, pero algo importante es pues la fuerza que tiene, por ejemplo, la Asociación del Rifle allá, el lobbying que pueden hacer, el dinero que pueden meter en las campañas políticas, en fin, la enmienda también que permite que los ciudadanos puedan tener armas y las diferentes episodios de violencia que esto ha ocasionado. Entonces yo creo que el tema de las armas es un tema que va a ser complejo, pero que es importante que siga estando como una prioridad, al menos de México, porque pues finalmente sí es justo en los puntos más cercanos a las armerías y a la frontera, donde tenemos a veces los mayores niveles de violencia. Sí es parte de ahora sí que de la manera en que el crimen también obtiene muchas de estas armas de mayor calibre, ¿no? Sí, Eunice, la migración pues tiene una serie de derivaciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Tijuana, que se han creado varios barrios completos de haitianos. En Ciudad Juárez, pues comunidades grandes de centroamericanos, incluso de conacionales. No sé si tú recuerdas una migración de veracruzanos que fue relevante. Incluso apareció por ahí una leyenda en Bardas que decía: se vende Ciudad Juárez, informen Veracruz. Claro que no era tanto, pero de alguna manera, ¿cómo percibes tú a nuestras sociedades que reciben a estos grupos de migrantes? ¿Hay un rechazo así categórico al estilo de ciertos países europeos? ¿Se les acepta o simplemente se les señala? Aquí los medios tienen mucho que ver en eso, de que crecen los delitos porque hay migrantes. ¿Cómo ves tú la percepción de la sociedad frente a este flujo de migrantes en nuestras sociedades? Mira, yo creo que finalmente Ciudad Juárez es un crisol de muchos, ahora sí que de muchas nacionalidades, pero también
de muchos lugares de la República Mexicana. Yo creo que sí ha habido en algún momento esta migración importante desde Veracruz. También a mí me tocó ver a mucha gente de La Laguna, ¿no? Por ejemplo, tanto de Torreón como del lado de Gómez Palacio. En fin, yo sí creo que es un tema en el que pues hemos visto la confluencia pues de mucha gente en ese territorio y finalmente, y lo mismo con haitianos en Tijuana, ¿no? O sea, recordemos que además de estos haitianos que han llegado en estos últimos 2 años, de los que mucho se ha hablado, antes ya había habido una oleada de haitianos en donde se quedó una colonia de casi 5,000 haitianos ahí en el lado de Tijuana. Entonces, que ya han formado ahí una colonia, familias, etc. Entonces, yo creo que ahí ha habido el tema de ver a gente de diferentes lugares o gente distinta a la que estamos acostumbrados, muchas veces genera ese miedo y por tanto ese miedo mal manejado genera también racismo, xenofobia, ¿no? Que es parte también de que lo hemos visto en México. O sea, particularmente en los estados donde antes no se veía, creo que en los estados fronterizos, al haber siempre tenido flujos de distintos lados, no se da tan fuerte el fenómeno del racismo. Sin embargo, cuando ha habido caravanas o fuertes cantidades de personas, sí hay también a veces este sentimiento. No olvidemos, por ejemplo, yo recuerdo el alcalde de Tijuana, no el anterior, hace 2 alcaldes, ¿no? Que pues tenía políticas y un lenguaje muy similar a Trump, ¿no? Y eso finalmente también permeaba en la población. Entonces creo que sí es algo que hemos visto en diferentes momentos, pero que finalmente las ciudades fronterizas están más acostumbradas a también este flujo de distintos lugares y de distintos países por todo lo que ven, pues lo que han visto históricamente, ¿no? Eunice, el crimen o la organización criminal pues transnacional ha estado ya en plena transformación, ¿no? En los últimos años. Ya vemos ahí pues justamente el tema de los que se le conoce comúnmente como polleros, ¿no? Traficantes de personas, pero también está la trata, está eso que comentabas ahorita del circuito del crimen que realizan niños ahí, Juárez El Paso, las drogas de laboratorio, o sea, ha ido evolucionando pues el crimen organizado y pareciera que los gobiernos y que la misma sociedad mexicana pues está pasmada y no alcanza a dar una respuesta a este problema tan serio. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué está sucediendo en el entorno geopolítico, en el entorno de la seguridad y la migración? Mira, yo creo que el tema de la seguridad sigue siendo sin duda un reto importante en nuestro país y que los grupos de crimen organizado, algunos, la verdad, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, se han fortalecido muchísimo en los últimos años, han ocupado nuevos territorios, han ido ahora sí que a luchar por nuevos espacios en más estados de la República, vemos la presencia de ellos, pues ahora sí que incrementada de manera relevante, y asimismo creo que a la par del crecimiento de grandes grupos del crimen organizado, el Cártel Sinaloa también ha tenido un crecimiento importante, pero a la par del crecimiento de estos grupos del crimen, algo creo preocupante desde mi punto de vista es que también se ha dado, tenemos una dispersión del crimen, o sea, ya no nada más estos grupos grandes, sino que la falta de Estado de Derecho en muchos territorios ha hecho que cualquiera se sienta con la posibilidad de delinquir, ¿no? Porque hay una impunidad importante, porque hay lugares, hay más de 600 municipios en nuestro país en donde ni siquiera hay policías locales, ¿no? Entonces todo esto ha dificultado, creo yo, el tema de la seguridad. La transición a la Guardia Nacional, por ejemplo, pues ha sido un reto, es decir, no tenemos todavía una Guardia Nacional consolidada, sí, con muchos elementos, hay más de 115,000 elementos de la Guardia Nacional en el territorio, pero no, que justamente creo que ahorita ha sido, la estrategia ha sido la presencia, ¿no? Y falta transitar ya al detalle por tipo de delito en cada lugar, en fin, la proximidad es un reto para esta Guardia Nacional, es una fuerza principalmente militar, en fin, pues todo esto creo que ha generado retos en materia de seguridad
También el hecho de que han desaparecido los fondos, ¿no? Por ejemplo, recordemos el Portasec y recordemos diferentes fondos que han desaparecido finalmente de los presupuestos, ¿no? O sea, que eran finalmente los recursos para fortalecer las policías a nivel local, que sí tenían muchos retos, que había que recomponer algunas cosas sin duda, pero creo que desaparecerlos fue la peor opción, porque entonces ahora cómo fortalecemos a las policías a nivel local. Se habla del Portamún, sin embargo con el Portamún los municipios tienen que hacer 1000 cosas más, además del tema de seguridad, y entonces vuelve, creo, un reto difícil fortalecerlas, o cumplir, por ejemplo, con el tan mencionado modelo nacional de policía y justicia cívica, pues se vuelve muy complejo para los municipios cuando no hay un recurso destinado a esta acción de forma particular. Entonces yo creo que vemos en algunos delitos, ¿no? Y también muchos hablan que la pandemia tuvo que ver, en fin, pero sí creo que ha habido una disminución en algunos delitos, como el secuestro, por ejemplo, ahí sí hay una reducción importante en este sexenio, pero en la extorsión ha habido altas y bajas, ¿no? En los robos también ha habido una baja importante o sensible durante este sexenio, pero creo que los delitos que nos deben seguir preocupando son el homicidio, que se ha controlado, pero a un nivel muy alto, ¿no? Y tenemos más de 120,000 homicidios en este sexenio, y luego el tema de los delitos en contra de la mujer, violencia de género, en los 6 tipos de delitos, el feminicidio, son problemas que han ido a la alza. Entonces ahí creo que hay todavía mucho que hacer y en el panorama migrante yo te diría que lo que hace un rato hablábamos, que cada vez más estos grupos se meten también en el tráfico de personas porque es redituable, y esto lo único que hace es hacerlo más peligroso para las personas en movilidad y más redituable para los criminales, porque entre más haya ahora sí que amenazas de que no vas a pasar, más securitización y militarización de las fronteras exista, más caro va a ser el cruce y pues mejor negocio va a significar para ellos. Entonces eso creo que es lo más grave entre el vínculo del crimen organizado y la migración. Muy bien, estamos llegando al final del programa ya, vamos a manera de conclusión. Ingeniero Enríquez, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues es un tema complejo. Necesitaríamos unos 8 programas para poder abordar todos los temas. Interesante, pues la dinámica. A mí también, bueno, me llama la atención que habiendo aquí tan solo en el estado de Chihuahua una necesidad de más de 30,000, casi 40,000 empleos, todavía el problema migratorio latente aquí con gente aquí del estado, ¿no? Que se está yendo a Estados Unidos. Nos hace falta apretar más en la política de empleo, ¿no? Doctor Fernando Sandoval. Sí, pues son 2 temas muy amplios y complejos. Me llamó la atención lo de los fondos para los policías municipales. Aquí en Chihuahua ahorita tenemos creo que 11, 12 municipios sin policía, cosa que es muy preocupante, que tiene que ver con esto que mencionabas de las guardias nacionales, el ejército, y en fin, habría mucho que platicar, pero por ahora pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Unice, ¿algún comentario final del programa? Sí, mira, yo haría 2 comentarios. Un tema que no mencioné, pero muy importante de dejarlo aquí sobre la mesa, es el tema también de prevención, ¿no? Que finalmente ese es pues, mi tema, ¿no? Que he trabajado más, que creo que también ha faltado en la política, a pesar de que el presidente reconoce que hay que ir a las causas del fenómeno delictivo y violento, pues se ha hecho más poco ya en el hecho, pues, es decir, los recursos siguen focalizados en la parte dura de la seguridad y no hay ni siquiera, a casi 4 años de gobierno, un programa nacional de prevención del delito publicado, como lo marca la ley que debió haberse publicado ya hace varios años. Entonces creo que hay falta fortalecer también esa política de prevención. Hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, pero que le falta foco.
y entonces al no tener este foco, pues no llega a estas poblaciones en riesgo como nos gustaría. Y por el otro lado, con lo que mencionaba Pepe, yo nada más agregaría que sí, meter al sector privado de una forma más activa e inteligente es necesario y es urgente. Hay un piloto que llevó a cabo la ACNUR durante los últimos 2 años, en donde, por ejemplo, a 20,000 refugiados en México se les consiguió, se les conectó con el mercado laboral y se les ha dado seguimiento. Y tan solo les dejo la cifra sobre la mesa de lo que han generado en términos de impuestos, más de 110,000 millones de pesos estas 20,000 personas refugiadas en nuestro país. Y esto es importante porque el presupuesto de la Comar completo, de la Comisión Mexicana para el Refugio, es de 44 millones, entonces ya lo triplicaron, ¿no? Entonces sí conviene, nos conviene a todos también atender esto de una forma más inteligente, hacer estas políticas de inclusión laboral, social, dinámica, para que la migración, pues veamos esta oportunidad. Y yo nomás cerraría diciendo, muchas veces hablamos de la crisis migratoria, es algo que se tiende a decir mucho, como si la crisis fuera de las personas, y la realidad es que aunque sí han aumentado los flujos, son flujos que pudiéramos incluir, que pudiéramos incorporar con políticas más inteligentes en México y en Estados Unidos. Entonces la crisis es, yo siempre digo, la crisis es de las políticas y acciones que no son las adecuadas para el fenómeno que tenemos frente, y no de las personas. Finalmente, hay también una oportunidad en la migración, hay muchas cosas positivas. El 8% del PIB de Estados Unidos corresponde a los mexicanos que están allá trabajando, ¿no? También en México tenemos, como esto que yo les daba de ejemplo de la CNUR, un aporte positivo a los migrantes, y creo que en ese sentido debemos concentrarnos en esa parte para generar las políticas y las acciones y las plataformas necesarias para que esto se pueda aprovechar de mejor forma. Muchas gracias, doctora Eunice Rendón, y nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana aquí en Réplica. Gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.